hablarles un poquito de una realidad que para muchos de nosotros en algún momento fue desconocida. Como decía el pastor Marvin, mi nombre es Michael González, yo soy de la organización La Voz de los Mártires, una organización que sirve desde el año 1967 a nuestros hermanos y hermanas en la fe que hoy están experimentando persecución, rechazo, oposición, simplemente por la causa que usted y yo profesamos, por la causa de Cristo. Por eso les decía que para muchos de nosotros una realidad desconocida, pero para ellos es el día a día. Ellos, por la misma fe que usted y yo profesamos, ellos tienen que estar todos los días experimentando persecución, maltrato. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:3 que se acuerden de los presos, como que si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos. Y también hay otro grupo ahí que dice el autor de Hebreos, que dice, y de los maltratados, como que si ustedes mismos están en el cuerpo. Nosotros como ministerio respondemos a un versículo como esos. ¿Saben por qué, mi familia? Porque ese acordaos que dice Hebreos 13:3 es un imperativo, es un mandato. Entonces la Biblia nos manda a acordarnos de aquellos que hoy están en prisión por simplemente expresar la fe en Jesucristo. Quisiera que oráramos para que el Señor dirija este tiempito, estos minutos, y para que el Espíritu Santo sea el que acomode toda la información que yo quiero compartir con ustedes hoy. Señor, muchas gracias por darme el privilegio de estar con mis hermanos y hermanas acá en Palmares. Gracias por esta comunidad de fe, Señor, por esta iglesia, por cada familia representada acá, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño y niña, Señor. Gracias te doy porque hoy, Señor, entendemos que en el mundo, en otras regiones, otros están escapando para que no los maltraten por la causa de Jesucristo, por la misma fe que nosotros profesamos acá. Toma, Señor, el control de mis palabras y que todo lo que hagamos acá, Señor, y yo diga, sea para gloria tuya, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Quizás usted cuando escucha el nombre de nuestra organización, de nuestro ministerio, La Voz de los Mártires, tal vez usted pueda tener una pregunta muy genuina, que usted diga, ¿qué es un mártir? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Por lo general nosotros hemos escuchado que un mártir es una persona que ha o sufrido por la causa de Cristo o también inclusive experimentar hasta la muerte por ser cristiano. Puede ser que usted haya escuchado eso, pero permítame ampliarle un poquito más el concepto, porque mártir en el griego original significa testigo. Es más, Hechos 1:8 dice lo siguiente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y oiga qué interesante esto, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Esa palabra de Hechos 1:8 donde dice, me seréis testigos, en el griego original es, me seréis mártires. Los mártires a lo largo de la historia de la iglesia testificaron, por ejemplo, de la verdad y el poder de Jesucristo, nuestro Señor. Y ellos creyeron que debían llevar ese testimonio a los demás, pero oigan qué interesante esto, sin importar el costo, sin importar el precio que había que pagar por seguir proclamando la verdad del Evangelio. Todos estos mártires o testigos, como lo aprendimos, tienen una pasión común por Dios. Y esa pasión, escuchen esto, prevaleció sobre sus miedos e inclusive sobre sus consecuencias de ser testigos para otros. Yo estoy convencido que su pasión la obtuvieron, esa pasión en común por Dios, la obtuvieron al conocer el alto precio que Jesucristo nuestro Señor pagó en la cruz. Y es que saben algo, familia, mis hermanos y mis hermanas,
cuando la fe nos cuesta, es infinitamente más valiosa. Entonces yo quisiera hablarles en esta mañana de un concepto que he llamado fuerzas opuestas. Fuerzas opuestas quisiera ilustrárselo de esta manera. ¿Cuántos han ido a un río? Yo creo que muchos hemos ido a un río, ¿verdad? Cuando usted llega a un río, por lo general, lo primero que usted empieza a observar es qué tal está la corriente del río. Si es una corriente tranquila, si es una corriente fuerte. Pero usted, si va a un río, por lo general es porque usted quiere tal vez bañarse. Entonces usted llega, mide la corriente, y si la corriente está tranquila, usted fácilmente puede entrar a ese río y la corriente no lo va a botar, no lo va a arrastrar, no significa ninguna amenaza. No hay ninguna fuerza que genere esa corriente que quiera botarlo. Pero ¿qué tal si usted piensa en el río Reventazón? Allá donde hacen los rápidos. ¿Verdad que muchos de nosotros probablemente ni siquiera un pie que queramos meter en esa corriente? Porque ¿qué es lo que sucede ante esa fuerza que ese río tiene, esa corriente? Usted fácilmente va a ser arrastrado. Usted va a ser botado y usted no va a permanecer ni siquiera un segundo firme en medio de una corriente como esas. Le decía que nuestro ministerio le sirve a nuestra familia, permítame llamarla de esa manera, porque los hermanos en la fe, nuestros hermanos y hermanas, esos mártires que están en otras regiones, son su familia y es mi familia. Son sus hijos, son sus hermanos, son sus tíos, ellos son nuestra familia. En 79 naciones hoy oficialmente alrededor del mundo hay persecución por ser cristiano. Antes pensábamos que la persecución se daba por lo general en Medio Oriente o en África del Norte, que hemos escuchado que hay mucha persecución, pero permítame contarles que ya en América hay persecución. Sur de Colombia, sur de México, Cuba, hay persecución a cristianos. Entonces, ¿por qué le ilustraba lo del tema del río? ¿Por qué es que voy a llamar este pequeño mensaje fuerzas opuestas? En esas 79 naciones, nuestra familia en Cristo tiene todos los días que mantenerse firme porque hay fuerzas que se oponen a su fe. Y voy a contarles el testimonio de un pastor en una nación llamada Azerbaiyán, el pastor Román. Esta nación, para que usted se ubique geográficamente, queda al suroeste de Rusia. Ahí está el pastor Román. El pastor Román con su esposa trabajaron con diligencia para ir y plantar una obra para Cristo en medio de una nación, ojo, que hay persecución. Trabajaron con diligencia para ir 3 años a plantar la obra y no habían cumplido ni un año de haber empezado y ya habían experimentado la prisión. Pero permítame contarle un poquito más qué sucedió con el pastor Román. El pastor Román tenía una comunidad, eran menos de 10 personas que se reunían semanalmente, pero ellos seguían firmes predicando el evangelio de Jesucristo. Y resulta que hay una fuerza que se opone en primera instancia a ellos, y es que hay una modificación en las leyes de arrendamiento de esa región de Azerbaiyán. Y él llegó, como cualquier pastor que quiere plantar una iglesia, o la mayoría de pastores, y él busca un lugar para poderse reunir y alquilan ese lugar. Pues resulta que hay una modificación en las leyes de arrendamiento y prácticamente ellos no pueden continuar alquilando ese lugar. Y les dicen, tienen que desalojar. No pueden. Bueno, por la gracia del Señor, el Señor le permite comprar una casa y esa casa entonces cumplía la función de que él y su esposa vivieran, pero que también sirviera como un lugar de reunión para la comunidad. A partir de ahí empezó ya no solamente a ser un grupito de 10 personas, sino que empezó a crecer un poco más. Pero hay una segunda fuerza que se opone, y es que tienen una visita un día de los mulaks. ¿Y quiénes son los mulaks? Los líderes extremistas musulmanes de esa región.
Y visitan al pastor Román y literalmente le dicen: ustedes tienen prohibido, según la ley islámica, hacer reuniones cristianas. Pastor Román no se quedó de brazos cruzados, no se rindió, sino que más bien los invita a que visiten su iglesia, su comunidad, a estos líderes extremistas. Uno de ellos acepta la invitación y se integra a la comunidad y conoce de Cristo. Pero hay otro de esos líderes, que no quedó muy contento con lo que su amigo o compañero hizo. Entonces más bien recurrió a la policía local y dijo literalmente esto: que el pastor Román y algunas personas de la comunidad habían pisoteado el Corán. Y ustedes saben que el Corán es el libro sagrado de los musulmanes. A partir de esa falsa acusación, la policía empezó a vigilar, a perseguir, a persuadir, a amedrentar al pastor Román, a su esposa y a algunos miembros de la comunidad, hasta el punto de encarcelarlos por 10 días, que era lo que permitía la ley en ese momento. Ven ustedes cómo hay fuerzas que se oponen ante nuestra familia, pero el pastor Román no se rindió ante esa. Ahí siguen, y siguen hoy. Oigan esto: el pastor Román hoy sigue orando fervientemente para que nuestro Dios lleve un avivamiento a ese sector de Azerbaiyán. Y hoy las puertas de su casa todavía permanecen abiertas para todos aquellos musulmanes que quieran venir y conocer de Cristo. ¿Saben algo, familia? Es posible perseverar a pesar de que hayan fuerzas que se oponen a la fe. Y eso nos lo demuestra un testimonio como el pastor Román. Yo quisiera hacerle una pregunta un tanto extraña, pero yo quisiera que usted se imagine lo que quiero preguntarle. ¿Cómo se sentiría usted si a un miembro de su familia lo trataran como un ciudadano de segunda categoría? ¿Qué haría usted al respecto? Medite un momentito en eso. ¿Y por qué le digo o le pregunto de cómo se sentiría si algún miembro de su familia? Porque Efesios 2, el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Escuchó eso? Miembros de la familia de Dios. Entonces le hago la pregunta a título personal de cómo se sentiría usted de un miembro de su familia, pero con el video que quiero compartirles ahora es para que conozcamos la realidad de nuestra familia cristiana en una región de Pakistán. Y ahora no vamos a hablar de Azerbaiyán, sino que vamos a conocer la realidad de nuestros hermanos en Pakistán. Entonces yo le voy a invitar y le voy a pedir a los muchachos que nos compartan un video que quiero que ustedes puedan ver. हालेलुया 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 कदूस 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 रब्बल फाज ज़मीन आसमान के खालिक मालिक तेरा शुक्र अदा करते इस प्यारे मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा इस सुबह के लिए खुदावंदा कि तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि नई सुबह देख सके खुदावंदा। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं बच्चों के लिए खुदावंदा। En la actualidad en Pakistán, los cristianos somos ciudadanos de segunda. Aunque no hemos cometido ningún crimen,
somos relegados y apartados al lugar más bajo de la sociedad. Generalmente somos obligados a dejar nuestros pueblos y nuestros hogares. No podemos conseguir buenos trabajos. Y no tenemos voz en el gobierno. Lo que nos queda es la servidumbre. Trabajo en las cloacas. Y sabemos que nunca vamos a progresar. Pero tenemos una iglesia. Un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar al Señor Jesucristo, para cantarle alabanzas, para estudiar su palabra. A pesar de que nuestro país nos ha dado la espalda, Dios no lo ha hecho. A veces no es sencillo. Las leyes, la injusticia. Así que por favor, no te olvides de orar por nosotros. Para que sigamos viviendo juntos en compañerismo. Para que sigamos viendo el gozo del Señor en nuestras vidas. Y para que perseveremos en nuestra fe sin importar el precio. Y por favor recuerda que nosotros estamos orando por ti. Ese es el testimonio del pastor Fasal en una región de Pakistán con su comunidad, con su iglesia. Una realidad que para muchos de nosotros es impactante. Y con este video lo que queremos es contarle esa realidad. Y voy a tener mucho cuidado con lo que digo porque todo trabajo es digno, amén. Todo trabajo es digno. Pero en una región como Pakistán, aunque usted aspire o haya sido médico o administrador o arquitecto, el oficio que usted piense en este momento, simplemente por el hecho de ser cristiano, no puede ejercerlo. Usted desplazado de las comunidades a hacer únicamente 4 oficios que usted los vio en el video. Servicios de empleadas domésticas, construir ladrillos, escuche esto, $3 por cada 1000 ladrillos. Limpiar cloacas, recolectar basura. Pero nosotros, nuestro objetivo no es venir a victimizar a nuestra familia. Ese no es el objetivo. Es simplemente que usted conozca el precio que hoy están pagando algunos de nuestros hermanos en una región como esas, pero que se mantienen firmes a pesar del rechazo. Ellos tuvieron opciones. Y ellos tuvieron ellos pudieron tomar la decisión
de tener su comodidad, de no ser desplazado, y lo único que tenían que hacer era rechazar a Cristo, pero no lo hicieron. No lo hicieron, se mantienen firmes. Entonces, cuando vemos testimonios como estos, cuando vemos que es posible, como decíamos del pastor Román, perseverar a pesar de la oposición, y cuando vemos testimonios como el pastor Fasal y decimos que es posible perseverar a pesar del rechazo, yo haría entonces una pregunta acá natural que sería: ¿cómo logran resistir? ¿Cómo es posible resistir en medio de esos contextos? Y yo quisiera que usted me acompañe a Isaías, al capítulo 6, por favor. Y vamos a desglosar un poco para poder entender cómo es que logra resistir nuestra familia. Y voy a hablarle, antes de tener la lectura, un poquito de contexto nada más, de qué es lo que está ocurriendo con el profeta Isaías. El profeta Isaías, Dios lo está llamando para llevar un mensaje a un pueblo que de nuevo había metido la pata, que de nuevo estaba adorando ídolos, un pueblo que necesitaba arrepentimiento. Y en el contexto de lo que vamos a ver es que Dios está llamando al profeta Isaías para que lleve un mensaje de arrepentimiento a un pueblo, pero escuchen esto, a un pueblo que ya él sabía con anticipación que lo iba a rechazar. Ese es el contexto, de manera fácil. Entonces leamos el versículo en primera instancia 8. Dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a detenernos ahí un momentito, porque a mí me llama poderosamente la atención que diga: después oí la voz del Señor. Entonces también podemos hacerle acá una pregunta al texto, y es: ¿después de qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo quisiera, antes de darle algunas características, transmitirle que el profeta Isaías pudo llegar al convencimiento de decir: envíame a mí, aquí estoy, después de conocer quién es Dios. Después de conocer quién es ese Dios que se está revelando al profeta Isaías en una visión extraordinaria. Usted puede leerlo y es extraordinario la manera en que Dios se le está revelando al profeta Isaías. Entonces yo quisiera compartirle 3 características del Dios de nuestra familia perseguida, del Dios del profeta Isaías en este contexto y de nuestro Dios. Es nuestro Dios, es el mismo Dios. La primera característica que yo quisiera compartir es que ese Dios que se está revelando al profeta Isaías es un Dios soberano. Él es soberano. Vamos al versículo 1 de ese mismo capítulo 6. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a detenernos ahí. No pierda de vista lo extraordinario de esta visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es interesante cómo lo presenta, ¿verdad? Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Vamos a detenernos ahí. En el tiempo de Isaías era común que los reinos se gobernaran por reyes, y los reyes se sentaban sobre un trono, y en cuanto era más alto ese trono, resulta que ese rey tenía mayor representación y poder. Vean qué interesante. Entonces, para Isaías, cuando está viendo a Dios sentado sobre un trono alto, inmediatamente Isaías está entendiendo que es un rey que está sobre todos los reyes y que es más poderoso y tiene mayor influencia que todos los reyes. Pero
ningún rey sobre la tierra pudo ser catalogado como lo fue el rey que tuvo el trono más grande. Pero Isaías tuvo la experiencia y Dios se revela de esa manera. Es que vean qué interesante, sentado sobre un trono alto. Y en el hebreo, escuche esto, en el hebreo alto significa literalmente sobre todos los demás. Ese es el Dios que está viendo Isaías. Un rey que está sentado sobre todos los demás. En otras palabras, un rey que es soberano y que es sobre todos los soberanos. Ese es el Dios que estaba preparando en ese momento el corazón de Isaías, y es el Dios, escuche esto, que consuela, que anima y que fortalece a nuestra familia que está en esos contextos. Es ese Dios que los prepara para poder perseverar en medio de la oposición. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros, familia, acá? Entender que el Dios que está con nosotros es un Dios soberano. Y le tengo una extraordinaria noticia, y ese Dios soberano está todavía sentado sobre ese trono. Ahí está Él, gobernando desde su trono, y no se ha movido. Se lo reveló a Isaías y nos lo recuerda a nosotros hoy de nuevo. ¿Cuál es la segunda característica que quisiera hablarles de ese Dios que se está revelando a Isaías? Es que Él es santo. Ese Dios es santo. Vamos al verso 3. El verso 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Vamos a detenernos en esa primera parte del verso 3. Estos son querubines que están delante del trono y están diciendo esta palabra 3 veces: santo, santo, santo. La palabra santo significa apartado o separado del mal. Pero Dios no es que se separa del mal y ya, y se queda quieto. No, Él está separado del mal para dar a conocer lo bueno que Él es. Y revela su santidad en lugares de oscuridad. Y oigan qué interesante esto. A nuestra familia perseguida siempre se les ha preguntado constantemente de que por qué ellos no abandonan esas regiones, por qué no salen de esos países donde experimentan persecución. Y ellos entienden que ellos son luz en medio de esas naciones. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en un momento: ustedes son la luz del mundo. ¿Verdad que no era que tal vez podían ser una luz, quizás puede ser que sean luz? No, ustedes son la luz del mundo. Y nuestra familia perseguida ha entendido que ellos son luz en medio de naciones que todavía hay mucha oscuridad. Y el Dios nuestro se separa del mal, por eso es santo, por eso se separa, porque Él quiere revelar su santidad en medio de esas naciones. Nuestro Dios, siendo totalmente santo, decidió venir a un mundo de oscuridad para que la luz de Él llegara a las personas. Ahora, Él nos ha escogido para que nosotros seamos esa luz en esta zona, en esta región. Otra de las cosas que ellos entienden es que no solamente son luz, sino que ellos necesitan llevar esa luz. Entonces oigan qué interesante también lo que sucede. Por medio de la firmeza de nuestra familia, por medio de la fe de ellos, muchos que no conocen de Cristo pueden llegar a conocer de Jesús, porque empiezan a observar en ellos algo que no es normal. Vamos a ver, en un contexto donde hay persecución, hay 2 grupos: el perseguido y el perseguidor. En contextos donde hay mucho radicalismo islámico, el cristianismo no tiene cabida ahí. Y estos perseguidores están constantemente detrás de los cristianos. Entonces,
ellos entienden que en medio de esa persecución, muchos de los perseguidores conocen de Cristo porque ellos, por ejemplo, les dan el perdón. No hay resentimiento, no hay espacio para el resentimiento, sino que ellos tienen la capacidad de perdonar a pesar de que usted me maltrate, a pesar de que usted le haga daño a mi familia. Entonces, muchos de esos perseguidores conocen al Cristo que le da la capacidad a ellos de perdonar. Se da cuenta cómo ellos también no solo son luz, sino que llevan la luz de Cristo mediante todos los mecanismos que Cristo pone a disposición, y es lo que nosotros hablamos como fruto. Ellos resisten porque saben que Dios es soberano y que es 3 veces santo. ¿Cuál es la tercera característica? Él es glorioso. Y vea la segunda parte del versículo 3. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Oigan, qué interesante esto. El término gloria en el Antiguo Testamento significa, oigan esto, significa peso. Gloria significa peso, pero un peso muy pesado. Y producto de ese sobrepeso ocupa más espacio. Por lo tanto, tiene mayor influencia. Y entonces la Biblia dice en este versículo que toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su peso. Todo está influenciado por Él. Nuestro Dios es superior a lo que nosotros podemos imaginar. Por lo tanto, cuando ellos entienden, escuche esto muy bien, por favor, familia. Cuando ellos entienden que el Dios que los llama, ya vimos, es soberano, es santo y es glorioso, saben que ese Dios los ha habilitado para resistir en medio de la oposición. Ahora sí, como que ya estamos empezando a entender un poquito cómo es posible lograr resistir en esos contextos. Cuando logro entender y relacionarme con ese Dios, entonces ahora sí puedo llegar al versículo 8 y entender la frase que el profeta Isaías decía, después oí la voz del Señor que decía, Isaías conoció a ese Dios, se le reveló de una manera extraordinaria, se le reveló como un Dios soberano, como un Dios santo y un Dios glorioso. Y por eso Isaías pudo decirle, Señor, no busques en otro lugar, porque Dios hace una pregunta y vieron que la hace en plural. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? La pregunta era puntual en el contexto, ¿quién irá por nosotros a llevar un mensaje a este pueblo de arrepentimiento aunque lo rechace? Isaías tiene el convencimiento de decir, Señor, yo conozco quién eres, envíame a mí. Ellos tienen claro una verdad como estas. Y así es como podríamos entender la gran comisión. No la gran sugerencia, ¿verdad? La gran comisión de ir y llevar la buena noticia a todo el mundo. Pero aquí hay otra pregunta que quisiera hacer, porque ¿de dónde entonces obtienen la capacidad para perseverar en medio de la oposición? ¿De dónde es que vienen estas fuerzas? Yo quisiera que vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 11. Colosenses 1:11, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas. Y hay algo muy particular en este versículo. Vea cómo inicia con un ruego. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿De dónde obtienen la capacidad nuestra familia para perseverar? De toda la potencia de su gloria.
en sus capacidades, le garantizo que ni ellos ni nosotros podríamos perseverar en medio de esa realidad. Aquí hay una obra extraordinariamente sobrenatural de Dios sobre la fe de un creyente. Rogar para que sean fortalecidos con toda la potencia de su gloria. ¿Cómo reaccionaría usted? Y voy a contarle un testimonio más de una realidad en otra nación. Pero ¿cómo reaccionaría usted si lo persiguen por ser cristiano para causarle un daño? Otra vez, quisiera hacerle la invitación a que usted piense un momento y lo haga personal. ¿Cómo reaccionaría yo si alguien me persigue por ser cristiano para causarme un daño? Entonces vamos a conocer el testimonio de Jeanette, nuestra hermana también en Cristo, que vive en la República Centroafricana, y vamos a conocer la realidad no solo de ella, sino también de nuestra familia en esa nación. Entonces quisiera que porfa me compartan el otro video. Mi nombre es Jeanette. Soy cristiana y amo a Jesús con todo mi corazón. Amo a mis hijos y amo a las personas de mi país, la República Centroafricana. Mi país es habitado por cristianos y musulmanes y nos respetábamos siendo vecinos al mismo tiempo que yo trabajaba en alcanzarlos para Cristo. Pero mi deseo de vivir en paz no duró mucho tiempo. Nuestra aldea fue emboscada por atacantes islámicos. Empezaron a disparar sus armas y corrimos hacia los arbustos tan rápido como pudimos. Todos los cristianos en mi aldea fueron asesinados u obligados a esconderse. Mis hijos y yo escapamos, pero ni siquiera tuvimos tiempo de ponernos los zapatos o la ropa. En los últimos 8 años, ataques como este han tenido como objetivo a los cristianos de la República Centroafricana y continúan hasta hoy. Iglesias y bases misioneras que tomaron décadas para ser edificadas fueron destruidas junto con las casas de los cristianos hasta quedar reducidas a cenizas. En una región, las únicas estructuras que se mantuvieron firmes fueron los techos de metal de 2 iglesias. Miles de cristianos han pasado años improvisando refugios temporales, lejos de sus hogares, mientras la violencia e inestabilidad continúan. Entregar la vital ayuda que los cristianos desplazados necesitan con urgencia a menudo significa surcar rutas intransitables utilizando aviones de carga, camiones, motocicletas, bicicletas e incluso canoas. Con la ayuda de Dios, los suministros logran llegar a los cristianos dispersos a través de diferentes campamentos. Actualmente, Jeanette y más de 30,000 cristianos en la República Centroafricana han sido expulsados de sus hogares solo por su fidelidad al seguir dando testimonio de Cristo en las zonas mayormente musulmanas a pesar de la intensa violencia islámica. Estos valientes creyentes, nuestros hermanos y hermanas en la República Centroafricana, han mostrado el amor y el perdón de Dios a sus perseguidores. Ellos se mantienen fieles al Señor y confían en que Él suplirá sus necesidades. Inicié contándoles que en 79 naciones hoy hay persecución por ser cristiano. Eso ante
las Naciones Unidas, que los países reconocidos por las Naciones Unidas, eso implica un 40% de persecución. Esa es la realidad, y hay muchas realidades más de nuestra familia, de nuestros hermanos y nuestras hermanas, que hoy han entendido que hay un precio que pagar por ser seguidor de Cristo, por mantenerse firmes en la fe. Y la vida de nuestros hermanos, vimos por medio de estos testimonios que les compartí hoy, que está llena de oposición, y no es esporádica, es una oposición constante, inclusive de todos los días. Pero también podemos entender que Dios, por medio de su Espíritu, los capacita para que ellos puedan perseverar y que puedan resistir en todo tipo de circunstancia. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual estamos o estoy en esta mañana con ustedes? Gracias de nuevo al pastor Marvin por aceptar la solicitud de invitarme a venir a concientizarlos hoy de la realidad que nuestros hermanos experimentan. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, en la primera carta a los Corintios, él habla e ilustra a la iglesia como un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Y hay un momento en donde el apóstol Pablo dice que cuando un miembro de ese cuerpo se duele, ¿qué dice? Todos los miembros con él se duelen. Dentro de esa cosmovisión, usted y yo somos parte de ese cuerpo, que también nuestra familia es parte. Pero ¿cuál es la realidad hoy? Que hay miembros de ese cuerpo que están dolidos. ¿Y a qué le animo hoy, mis hermanos y hermanas? A que usted se duela con ellos, a que usted los recuerde constantemente. ¿Y cuál es mi invitación puntual? Y la invitación es porque tiene un argumento de dónde nace. Mi invitación es que usted abrace a su familia, la ame y que se comprometa a orar por ellos. Y voy a contarles esta experiencia. A ellos se les ha preguntado en reiteradas ocasiones, ¿qué podemos hacer por ellos desde Occidente? Se les preguntaba, ¿en qué podemos ayudarles desde acá, desde Occidente? Irónicamente no pedían dinero, irónicamente no pidieron recursos. Oigan lo que pidieron. Dijeron, por favor, no nos olviden y no nos dejen servir solos, porque ellos están sirviendo a nuestro Dios. Y por último dijeron, y por favor, oren por nosotros. Necesitamos sus oraciones. Entonces la invitación que yo vengo a hacerles a ustedes hoy es que usted, por favor, ojalá se pueda comprometer a orar por su familia. Saben, la oración es gratis y la oración es parte de la vida del cristiano. Así como usted ora todos los días por sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, su esposa, su esposo, sus hijos, yo le invitaría a que usted agregue una petición más, que usted recuerde a su familia y que ore para que ellos sean fortalecidos, para que ellos puedan perseverar, para que ellos se mantengan firmes, para que ellos experimenten el gozo, a pesar de que para nosotros sería difícil entender cómo experimentar gozo en medio del maltrato. Esa es mi invitación hoy. Esa es mi invitación. Entonces yo quisiera invitar al pastor Marvin, porque si yo les estoy invitando a orar, entonces que el pastor Marvin nos pueda dirigir en una oración a nuestra familia, no solamente hoy, sino que ojalá a partir de ahora esta sea una comunidad que abrace a la familia perseguida, que la ame y que ore por ella. Después de eso, no bien quiero casi pedirte a vos, Corés, porque uno se pone a ver, hay tantas cosas a veces en nuestro entorno que nos afligen y nos causan a veces decepción, desánimo. Yo he tenido situaciones de hermanos que me han dicho, oh cochino diablo, yo veía tan bendecido
salí tan contento y viene y me desinfla el carro. Yo no sé qué está haciendo Dios. O sea, de pronto vemos cosas que la mínima ponchada nos poncha espiritualmente y nos sentimos como los más desdichados porque nos suceden cosas tan superficiales como esa. Cuando vemos gente que su vida está en peligro todos los días, su economía está avasallada, todo lo que pueden ser planes futuros para sus hijos y todo están pero por el piso. Y pensar que nosotros aquí que tenemos tantas cosas, de pronto cualquier situación nos desanima y pensamos, ¿estará Dios con nosotros? Porque el evangelio desgraciado y maldito, lo digo así con toda, de la prosperidad, ha inculcado en la mente, en el corazón de las personas, que si no está bien usted, Dios no está con usted. Y que si usted no tiene todo el dinero del mundo y todo, Dios no está con usted. Y si vemos a un limpiador de cloacas de esos que yo vi, Dios mío, hasta que se me erizó todo, y los peores trabajos haciéndolos, porque no tienen otra opción, porque no les dan oportunidad, porque sencillamente son cristianos y no tienen espacio en la sociedad, dice uno, Dios mío, no, yo me voy de aquí, ¿para qué me voy a quedar aquí? Diría uno, yo tengo que ver por mí, por mi familia, es lo que uno diría en Occidente con esta mente. Pero Dios mío, cuando uno se pone a ver gente que persevera allí, ¿por qué? Porque entiende que Dios es soberano, porque entiende que Dios es digno de todo el reconocimiento. Él hace las cosas como a Él le place, es el Dios santo, 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 y que vino a este mundo y se entregó por nosotros para que pudiéramos ver su gloria. Vieras que me siento como muy comprometido a orar por eso, casi. Pero bueno, Padre, cuán hermoso y cuán maravilloso, Dios, eres tú, Señor, y usas, Señor, detalles, usas la transparencia de hermanos que no dicen, por favor, ayúdenos, envíenos dinero, envíenos provisión. Padre, al escuchar esto es como aquel momento del corazón de un Salomón que no pidió riquezas, no pidió estar sobre sus enemigos, prevalecer, sino un corazón lleno de sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Padre, estos hermanos están clamando, Dios, por un corazón completamente enfocado en ti, Señor. No un corazón que mire hacia ellos mismos, sino un corazón enfocado en ti, Señor, para poder soportar las adversidades, para poder soportar las dificultades, para poder, Señor, testificar de ti en cada una de las situaciones que, Señor, estas son las que pudieron ser vistas, cuántas no serán vistas, cuántas os sucederán allí en lo oculto, cuántos ultrajes, cuántos maltratos, Señor, pero tú los ves, Señor. Hoy nos unimos, Señor, aquí como iglesia y clamamos, Señor, para que en medio de esas privaciones, para que en medio de esas angustias, Señor, nuestros hermanos puedan sentir, Señor, tu favor, tu cuidado, tu respaldo, un ánimo profundo, interno, Señor, que tal vez no puedan diferenciar, no puedan entender, pero que, Señor, al final puedan entender ahí que es el corazón de un pueblo, Señor, que está vinculado a ellos, porque todos estamos vinculados a ti, Señor. Hermanos que claman por ellos, Señor, que oran para que tú los fortalezcas, para que tú los afirmes, para que tú les permitas, Señor, salir airosos, salir adelante, Señor, sabiendo que lo que hacen tiene sentido, tiene propósito, tiene razón, tiene un objetivo, Señor, que obedece a un plan tuyo. Padre, oramos para que ese clamor que tuvo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí, bajo el entendimiento de quién es ese Dios al cual se sirve. Señor, sea el que motive el corazón, que motive, Señor, el actuar, que motive no solamente los que en el campo tú pones, Señor, sino los que todos aquí en este lugar, Señor, con nuestras rodillas Señor, en el suelo, con nuestras manos extendidas, podamos ser todos un cuerpo, Señor, que sostiene, que lleva adelante la obra tuya en todas las naciones. Este fue el llamado que diste, Señor, a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Queremos ser ese pueblo, Señor, que no solamente entiende que somos salvos por ese llamado, sino, Señor, que por ese llamado todas las familias de la tierra deben ser benditas, deben ser favorecidas, deben ser alcanzadas, deben ser, Señor, favorecidas en la forma en que tú tengas a bien. Perdónanos, Señor, cuando ha habido apatía. Perdónanos, Señor, cuando no ha habido ese sentir, ese clamor, Señor, en nuestros tiempos de oración.
y que quizás hemos, Señor, desarrollado mal la oración en función a nuestro propio bienestar, en función a cosas superfluas, Señor, sin tener en cuenta, Señor, todas estas situaciones. Queremos ser realmente ese pueblo, Señor, que vive para alabanza y gloria de tu santo y bendito nombre, sabiendo que tú eres el Dios soberano, Señor, que tú eres el Dios santo, 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 y que eres el Dios, Señor, que es merecedor de toda la gloria y toda la alabanza. Queremos vivir para la alabanza de tu gloria en todas las formas, Señor, posibles. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, afirma esto en el corazón nuestro, en el corazón de cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, cada uno de los que, Señor, situaciones vanas nos hicieron perder la confianza, la paz, la armonía. Señor, que podamos ser ese pueblo realmente que persevera, ese pueblo que testifica de ti, que ese poder tuyo, Señor, nos sea realmente entendido, interiorizado, para ser testigos tuyos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último en la tierra. Padre, gracias por la vida de mi hermano Michael, gracias por la vida de Denis, gracias por cada uno de estos siervos tuyos, Señor, que tú has llamado para concientizar a la iglesia, para ser un instrumento en tus manos, Señor, para que la iglesia no se esté solamente mirando, Señor, en un espejo, a ver qué tan bien pueda estar, sino que se esté mirando, Señor, en las naciones, en el espejo de las naciones, de la iglesia, Señor, para poder realmente ser eficaces en todo aquello que tú nos llamas, Señor, a fortalecer. Si en algo podemos transitar y caminar, Señor, que obedezca a tus propósitos, a ti solamente, Señor, a ti solamente sea la gloria, sea la honra, sea el honor, sea la alabanza y sea siempre la adoración. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.